tú conseguiste una beca estudiantil. ¿Cómo fue ese proceso de tu beca? El que era jefe de los Dodgers, Luis Marquez, que hace 2 años exacto falleció. Él era pitching coach en un colegio en Nebraska. Wow. Y ellos fueron a buscar talento en Venezuela. Mi madre, por medio de la televisión, vio que había un tryout en Puerto La Cruz. Yo en ese momento estaba en la selección de Venezuela, tenía como 17 años, y a mi mamá le pareció una oportunidad. Entonces sin agente nada. Sin agente ni nada. La gente es tu mamá. No, es que el agente es mi papá, porque mi mamá no tenía ese poder, sino que le explicó a mi papá y dijo, mira, está esa oportunidad. Y mi papá era una persona con bastante carácter y dijo, vas ahí. Sin preguntar. Sí, sin réplica. Vas ahí. Yo fui al tryout y habían 119 peloteros. Yeah. Wow. Y al final del tryout, que duró 2 días, ni siquiera 1 o 2, porque eran Varios demasiados. cortes. Exacto. El Luis Márquez me dijo, mira, nos ha llamado la atención, queremos ver en qué universidad te podemos encajar. Wow. Yo le dije, está bien. Al principio no creí mucho porque, bueno, estábamos en Venezuela, era una universidad de Estados Unidos, no sabía cómo era el mecanismo, pero... Porque uno es ignorante de todos esos temas. El sueño americano. 3-4 meses después él se comunicó conmigo y dijo, mira, Western Nebraska Community College te acaba de dar una beca. ¿Qué porcentaje? Porque saben que da un cierto porcentaje, 50, 100, que es beca completa. ¿Cómo fue tu proceso? Él dijo, tienes la beca completa, solo vas a pagar tu pasaje de Venezuela a Nebraska y vas a pagar los libros que necesites. Bueno, Un sacrificio familiar. sí, bastante arroz con huevo que comía. Sí, en ese momento era un sacrificio duro, pues, porque yo venía de abajo, pero mi padre quería que tuviera la oportunidad de, ¿sabes? En aquel momento yo solo pensaba en béisbol, pero mi padre quería que estudiara. Claro. Yo no sentía que tenía la disciplina. Claro, pero ¿qué estamos hablando de qué año? ¿Qué año fue eso? 2004. Estamos hablando que en ese momento no era como lo que hablamos anteriormente, que ahorita todo es un negocio y ya con 13 años ya tienen ahí todo El famoso planeado, cerrado. te tienen todo un futuro planeado y ya no, mira que va a ser profesional y todo eso y hay un negocio montado con eso. En aquella época no. ¿Con qué edad viajaste a los Estados Unidos? 18. No había seguimiento, no había academias en Venezuela. Habían academias profesionales, pero no agentes que representaran a niños, no te estaban buscando a tu casa a los 12 años. Sí, bueno. Yo era de San Félix, era difícil que fuera un scout a San Félix, no había scout de zona. Literalmente uno lo que jugaba era criollito federado, Nacionales. Ibas al nacional, Y ahí te conocían. Exacto, veías uno otro scout, te ibas haciendo un nombre. Si llegabas a la selección de Venezuela era algo, Un plot. claro. Y eso era prácticamente lo que transitaba todo hasta que llegaras a juvenil y veías muy raro una firma. Si filmaban a alguien de tu barrio o conocías a alguien, era como la eminencia. Claro. Ahorita el sistema es totalmente diferente. Ajá, llegas a la universidad, ¿cómo fue tu proceso de adaptación? Porque obviamente ¿Viajas tú solo? viajas tú No, solo. mi padre me llevó hasta la universidad. Wow. Duró 2 días. ¿Te considero una beca de 2 días, una visa Una de visa. 2 días? No, mi padre tuvo una visa de turista por 10 años. Yo tuve una visa de estudiante por 5 años. Ok. Pero él se aseguró de a dónde me traía, porque Claro, imagínate, Nebraska ni en el mapa lo veía. Y no había teléfono, nada de eso. Una de las partes difíciles, no existía WhatsApp, no existía Google Facebook. Maps. Solo podía comunicarme con él un email. Le enviaba un email el lunes, él me lo respondía el martes y yo lo leía el miércoles. Wow. Él me llevó a la universidad y se tomó 2 días para asegurarse que me estaba dejando en un buen sitio. Claro. La adaptación fue horrible. Hacía frío que yo jamás lo había visto. ¿Sabes? Practicaba con las manos dentro de mis partes íntimas porque no aguantaba el frío. No hablaba el idioma. Veía clases en inglés y salía literalmente peor porque no entendía, mano. Salías mareado. Habían 4 o 5 personas que hablaban el mismo idioma mío. Pero era un muchacho con sueños. Quizás el ambiente me ganó porque era como que, bueno, yo vine aquí a jugar béisbol. Claro, y un estado bastante complicado, Nebraska, porque a lo mejor si tú consigues una beca en Florida, a lo mejor te puedes comunicar más y pues hay otro mercado, otra cosa. Pero en Nebraska, nadie habla de Nebraska en su vida. Lo que había era la universidad, o sea, yo vivía en una residencia, al frente me quedaba la universidad y el Walmart, no había más nada. Nada alrededor. ¿Y cuántos años duraste? ¿Cómo fue tu proceso como pitcher? ¿Cuándo los scouts hacen su trabajo?
las millas, con qué millas llegaste, o sea, cómo te desenvolviste en ese proceso que obviamente entraste a un draft. Sí, cuando llegué ya yo tiraba 8-8, 8-9, yo había tenido ofertas en Venezuela, ¿sabes? Equipos como Boston estaban interesados, en aquel momento no me parecían, ¿sabes? O a mi padre no le parecían justas para supuestamente el talento que yo tenía. Él no tomó ninguna de esas ofertas. Cuando llegó a Nebraska, los primeros meses no jugué, ¿sabes? Había que ganarse como un puesto. Había nivel. Sí, había un nivel, pero ahí, ¿cuál fue la parte difícil? En Venezuela tú juegas y a veces en Criollito te obligan a jugar. Mira el por los porcentaje. numeritos, sí. Si no clasificas. En Nebraska o juegas o la banca todo el año. Wow. Y que es más o menos estilo profesional. Claro. Si no, mira, si este es el selecto backup y no va a jugar. Bueno, a mí me pasó eso los primeros meses, no jugué. Después fuimos a un torneo semanal y el manager decidió, mira, hoy vas a pichar un inning. Y yo recuerdo como si fuera ayer cuando yo dije, bueno, este es un chance. Lancé ese día, no me fue tan bien, pero tiré 8-8 y era comparable, habían chicos de 92, de 91 y yo creo que podía competir con ellos. Creo que el paso grande vino 2 meses después, porque yo era un chico que empezaba como 140 libras, era demasiado flaco. Cuando empecé a comer la comida aquí, que gané como 30 libras, en ese proceso, en esos 2 meses, yo nunca había hecho pesa en Venezuela, empecé a hacer pesa aquí, pasé a tirar a un chico de 88 a 95 en 3 meses. El famoso desarrollo. El que pasa en profesional cuando tú filmas, cuando tú eres, por ejemplo, de donde tú eres de tu barrio y te filman y de repente empiezas a hacer cosas. Explota, sí. En Venezuela practica 2 días a la semana, en la universidad practica. Pero era una persona que pesaba 140 libras. Entonces la proyección es, bueno, se supone que cuando él firme o cuando esté en el profesional, agarre 30, 40 libras más, va a pesar ahora 180 y todo eso, los músculos, entrenamiento y todo eso te va a llevar a mejoría, obviamente. ¿Tenías un trainer? ¿Tenías alguien al lado? Sí, la universidad tiene absolutamente todo. Te entrenan, tienen tipos que te dicen qué comer, tienen absolutamente todo. Era muy avanzado eso para mí de donde yo venía. Sí. ¿Sabes? Era un sistema que viajábamos 5 horas y después viajas 5 horas a jugar. Eso no pasa en Venezuela. No podía fallar una clase porque iba a pagar un precio en la pelota. Tenías que sacar un promedio, el cual para mí era difícil porque yo no sabía el idioma. Claro. Tienes que Entonces, tener un mínimo. claro, no era nada más adaptarte a competir en pelota. Era todo académico. Claro, y tú no eres un producto ahí, no, bueno, pues no, ya pichar y ya. No, ahí quieren como la mejoría de ti en todos los aspectos, humanos, deportivos, físicos, todo, claro. Estudiantil. Tienes todas las herramientas, tienen personas para que tú mejores estudiando, tienen personas para que tú mejores comportándote, ¿sabes? Era una línea, pues. Obviamente igual era para mí algo bastante difícil porque yo vivía donde vivían cientos de atletas, voleibol, kicking ball, de cualquier deporte en el mismo atleta y eran personas jóvenes sin padres ni representantes, mano, las decisiones las tomas tú. Si quieres ser bueno o malo. Ya tú eres un adulto ahí. Yo me cansé de ver chamos de pelota con talento que literal se dormían tarde. Yo no estoy diciendo que no lo hice algunas veces porque me pasó. Ya ahí tienes una vida sexual bastante abierta, ¿sabes? Se pierde bastante el talento ahí porque depende absolutamente todo de ti. Claro, porque no tienes una supervisión, ya tú tomas tus propias decisiones. Sí, que es lo que vemos que pasa también en el béisbol menor o en Major League, que los chamos a veces están rumbeando. Que por eso es bueno en las academias, el funcionamiento de las academias, porque se supone que en las academias a ti te internan como si fuesen militares. Sí. Y ahí tú estás 6, 7 meses para tu desarrollo y todo eso, después te dan tiempo libre con tu familia, pero la idea de eso es justamente cuidarte de todos esos excesos de vida fuera del béisbol. Exacto, fuera del deporte. Ahí donde viene la educación de tus padres que te dan, porque que es muy importante en lo que tú escoges en la vida, ¿no? Claro. Porque, ¿qué pasa? A mí me pasó de que mi papá siempre era el que determinaba, él nunca me preguntó si yo quería o no, él decía, esto es lo mejor para ti, y cuando yo llegué a Nebraska me tocaba a mí, porque ni siquiera, como te expliqué al principio, yo enviaba un email, le explicaba